nosotros somos exportadores de buen clima, somos exportadores de paisajes magníficos y esto hace que seamos visitados por muchísima gente. Esto es el gran problema. Estos paisajes que atraen a esta gente acaban siendo depredados por la misma presión turística. Y nuestras costas se han llenado de hoteles, nuestros lugares mejores están con una presión humana muy grande. Por lo tanto, trabajar con las cuestiones de paisaje, aceptando que el turismo, aunque sea a otra escala o aunque sea con unas medidas infinitamente más, digamos, controladas, es un tema de nuestros días y es un tema, digamos, de nuestros lugares. Tradicionalmente, el turismo se ha abordado desde un enfoque económico, dejando a un lado aspectos más subjetivos como el paisaje. Sin embargo, hoy en día, este se ha convertido en un instrumento clave para entender, regenerar y renovar el espacio turístico y en un elemento central en el debate sobre el futuro del mismo. Hoy en Tesis acudimos al primer Congreso Internacional de Turismo Transversal y Paisaje, un encuentro multidisciplinar donde se debate sobre el papel del paisaje en la configuración y rehabilitación del espacio turístico y visitamos algunos proyectos de la Costa del Sol donde ambos conceptos van de la mano. El paisaje surge desde la necesidad, digamos, de tener traducciones proyectuales basadas en la ecología. Yo siempre digo a mis alumnos que los años 60 han sido muy importantes con el nacimiento del ambientalismo y que ha tenido un papel activista, pero ha llegado, digamos, a generar nuevas carreras, conocimiento, protocolos y hasta establecer, digamos, procesos de conservación de territorio y de mantenimiento. Pero no basta con simplemente conservar lo que tenemos más valioso. El paisajismo nace desde la necesidad de pensar en el agua y en la vegetación en todas las cosas que hacemos. Cuando proyectamos espacio público, cuando planificamos territorios, cuando miramos a mejorar las ciudades, cuando miramos los torrentes, cuando intentamos resolver problemas de inundación, cuando miramos finalmente la oferta turística existente y un poco saturada, digamos, todo esto podemos decir que son paisajes como metáfora, pero el proyecto de paisaje es una realidad y es, digamos, algo que se tiene que implementar. El turista necesita un territorio para observar. O sea, el paisaje realmente es un hecho paralelo al turismo, ¿no? Lo que pasa es que la preocupación por el paisaje empieza a surgir sobre todo en los años 90 con los malos resultados que se producen, ¿no? Entonces, a partir de ese momento hay una preocupación por recuperar el paisaje, si bien esa recuperación ha sido en muchos casos quizá una línea de embellecimiento, que creo que todos conocemos, ¿no? Es decir, bueno, la mejora de calles, la mejora de los espacios públicos, de los cascos urbanos, incluso la mejora de los litorales, pero ya necesitamos un paso un poco más profundo, que es un conocimiento del paisaje desde sus herramientas básicas territoriales, de cómo se generan los paisajes, porque el turismo ya se ha expandido por todo el mundo. Por tanto, el turismo ya es un fenómeno global que afecta a todas las ciudades y a todos los territorios. Y por tanto, ese hecho, ya que es más territorial y más amplio, nos hace incorporar el hecho también del paisaje como fenómeno que abarca también un territorio y cuyos resultados dependen de esas interacciones que se producen en el turismo en el territorio. Evidentemente nosotros tenemos modelos absolutamente nefastos, modelos de la primera línea de costa, de la conurbación que se desarrolla a través de la línea de mar, aprovechamos como si no hubiera otro paisaje esta línea como si fuese el único tesoro. En estos momentos se está trabajando con el interior, se está trabajando con una red de territorios que nos permitan disfrutar del paisaje sin, por decirlo de forma rápida, sin destruirlo. La segunda costa surge como una idea de estudiar el medio, entender la costa como un
espacio dinámico, un espacio, digamos, que siempre irá cambiando. Especialmente ahora estamos preocupados, pero yo creo que brindaremos la oportunidad de qué significa, ¿no?, el impacto que tendrá en relación a generar más conocimiento aún con digamos, la llegada del cambio climático y el aumento del nivel del mar. Así es un concepto, digamos, yo creo en un principio teórico, pero que tiene muchísimas aplicaciones, de estructurar los territorios costeros, de, digamos, diseñar y planificar en ocasiones incluso cierto regreso de costa y sobre todo innovar en temas, digamos, de productos turísticos y oferta turística. Cada vez hay más interés por el paisaje, las administraciones cada vez más trabajan con especialistas del paisaje. Nuestros lugares ya no es la suma del trabajo del arquitecto, del trabajo del biólogo, del trabajo del geógrafo o del trabajo del ingeniero. Digamos, necesitamos figuras que entiendan todos los lenguajes para trabajar en una única óptica, que sería una óptica evidentemente poliédrica. Todo el mundo quiere empezar a trabajar con los profesionales, digamos, vecinos, ¿no?, geógrafos, ingenieros, en nuestro caso economistas, para poder, sabemos cada uno de lo suyo, yo creo que mucho, pero tenemos que matizarlo, intercambiar ideas y, para innovar de verdad y para convencer a la sociedad, ¿no?, y comunicar estas ideas. En esta nueva etapa, ¿no?, del turismo por venir, el paisaje debe tener un papel importante y prioritario, ¿no?, especialmente en el turismo, cuando el paisaje es la base del turismo, y también entendemos que el paisaje es una herramienta fundamental para recuperar destinos obsoletos, como es el caso de Torremolinos, que ya está haciendo esas políticas de recuperación, y también en el resto de las ciudades. Podríamos quedarnos en el tópico de salvemos el paisaje, congelemos nuestro progreso. No es lo que entendemos en estos momentos. Entendemos cómo trabajar sobre el paisaje para hacer posible que sea un paisaje asequible, un paisaje medioambientalmente correcto, que sea sostenible. Por lo tanto, es cómo intervenir, es decir, pasa por ver cómo hacemos y cómo creamos paisaje, porque tantas veces se entiende el paisaje como una cuestión de catenaccio, es decir, de vamos a defenderlo. A veces toca jugar al ataque porque si no, no ganamos los partidos y los paisajes se pueden crear. La Senda del Litoral es un proyecto que es un magnífico ejemplo de cómo con una idea muy sencilla y con unos recursos de diseño urbano muy sencillos se puede conseguir un resultado magnífico. Es decir, incluso hasta también simboliza el propio proceso de construcción que ha habido en la Costa del Sol, donde, digamos, cada municipio, cada población, cada urbanización ha creado su acercamiento a la costa de manera autónoma e independiente, y de repente se plantea un elemento muy sencillo, un elemento lineal que unifica todas esas intervenciones parciales o, en su caso, permite conexiones que antes no se podía por el lecho rocoso que tenemos en la Costa del Sol. Por tanto, nos da a entender también que es un proyecto territorial, es un proyecto de más de 100 kilómetros de costa que afecta a muchos municipios y que pone en común también a diferentes administraciones para poder trabajar e intervenir en el paisaje, ¿no? Por ejemplo, estamos aquí en un trozo, en una parte de la senda litoral, donde evidentemente el gran protagonista es la línea de madera que reconoce un poco esa ruta, esa guía, alrededor de la cual se van interviniendo, van apareciendo diferentes elementos, ¿no? En este caso, lo importante de la senda es que utiliza un elemento fácilmente reconocible, un elemento muy sencillo, donde siempre hace reconocer a la gente que lo va recorriendo que está en la senda, ¿no? Y eso simplemente es el material y la línea de guía, ¿no? Esa ruta de madera. Cuando es en zona más natural, la senda desaparece o se funde, digamos, con los paseos marítimos. Otro ejemplo sería también el Parque Fluvial de Fuengirola,
donde se produce un acercamiento al agua, en este caso no es un acercamiento al mar, sino a un río, a un elemento fluvial, ¿no? Es una operación que lo primero que hace es recupera un espacio que estaba olvidado y lo convierte en un gran corazón de ocio y de actividades, ¿no? Porque el hecho de hacerlo ya navegable pues permite introducir una serie de equipamientos y de dotaciones que además también evita la estacionalidad. Pero además también es un equipamiento de la ciudad, ¿no? Una zona de encuentro social, ¿no?, de la ciudad. Y sobre todo es un corredor ecológico, que es lo fundamental. Nuestros territorios están llenos de valores y están llenos de fragilidades. Es una cuestión de preservar valores y trabajar con las fragilidades para hacerlas compañeras de este viaje, digamos, en la salvación o en la planificación de lo que sería el paisaje.